¿Qué onda, Nakamas? Les habla el cazador de piratas con una nueva teoría, esta vez sobre el rey de los piratas. Me explico, ¿qué es lo realmente necesario para hacerse con este título? ¿Por qué Barba Blanca, el hombre más fuerte de todo el mundo, nunca se consideró a sí mismo el rey de los piratas? ¿Y qué hombre o mujer tiene más posibilidades actuales y futuras de obtener este título? Obviamente, Luffy será el rey de los piratas, pero eso no quita que tenga rivales como en su momento tuvo Roger, como el mismísimo Shirohige o Shiki de los piratas voladores. Pero sin más, comencemos. Primero, vamos a desglosar el primer punto. Y surge de la siguiente pregunta. ¿Por qué Barba Blanca no fue considerado el rey de los piratas? Este hombre, que fue considerado el más fuerte del mundo, un hombre que por sí solo podía destruir una isla con un solo movimiento, capaz de crear tsunamis colosales y de paralizar a cualquiera con solo escuchar su nombre. Esto en el tiempo en que era quejado por una enfermedad. Imagina el poder que este tenía en sus mejores momentos. Para ser considerado el más grande rival del rey de los piratas tienes que ser muy fuerte. Para mí, él fue un rey, y bajo ninguna circunstancia debe de quedar en las sombras de Roger. Él tenía todo para ser el rey, y sin duda, de los yonkos de su momento, era el único que podía hacerse con este título. Pero, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué nadie lo consideraba el rey de los piratas? ¿Qué le faltó a este? Primero, él no estaba en la piratería por hacerse con ningún título. A él no le interesaban los tesoros ni nada por el estilo. Él solo quería una familia. Para él, la libertad era lo más importante. Navegar libre de ataduras. Él llegó a considerar sus nakamas su familia, y mientras éste pudiera protegerles, no le importaba nada más. No quería conquistar nada, y mucho menos encontrar un tesoro. La marca que éste ponía en su tripulación era una cuestión de respeto, para proteger a sus nakamas y a su familia. Pero vamos, ¿qué le faltó entonces? Es tan simple y en efecto solo le faltó una D en su nombre. Con esta la voluntad, y con la voluntad ser capaz de escuchar la voz de todas las cosas. Bien, desglosemos esto. El nombre del rey de los piratas era Gold D. Roger, y pese a esto, el gobierno mundial decidió rebautizarlo como Gold Roger, para que vean la importancia de una simple letra. Si no lo hacían de esta manera, la gente con un poquito de inteligencia empezaría a atar cabos y a hacer preguntas. Pero, ¿qué significa? ¿Y por qué tomarse tantas molestias para un nombre? Esto es lo que pienso yo. Hace 800 años hubo un reino adelantado y muy poderoso, que fue erradicado por la unión de 20 reinos, que lo consideraron peligroso. De la unión de estos reinos nació lo que conocemos como gobierno mundial, como la representación de todo lo bueno en el mundo. Este reino adelantado, para su época, se llamaba Raftel, y las personas con la D en su nombre son los descendientes de este reino. Como los terribitos son los descendientes de los 20 reyes que se unieron para erradicar dicho reino. Es por eso que a los D se lo conoce como los enemigos de los terribitos. Para mí, los que provenían de Raftel, esos pocos que lograron sobrevivir, decidieron marcar su nombre para recordar al mundo este hecho importante, y que en efecto el gobierno mundial era malo y no lo que pintaba. Lo marcaron con esta letra alegando que provenían de Raftel. No creo que sean miembros de un mismo clan, pues todos y cada uno tendrían que tener un cierto parecido entre sí, pero no podrían ser más dispares, incluso llegando a haber un gigante entre ellos. Un clan proveniente de Wano llamado Kozuki decidió que aparte de la marca que estos llevaban en su nombre, deberían dejar la historia plasmada en un lugar donde nadie pudiera destruirla, y crearon un lenguaje y contaron dicha historia. Así nacieron los Poneglyph. En efecto, otra cosa que le faltó a Shirohige fue llegar a Raftel. La historia la conocía, pues Roger se lo contó, curiosamente bueno. Roger también ofreció darle la ruta para llegar a Raftel, pero este no le interesó. Prefirió escuchar la historia detrás de esta sola letra solamente. Esto porque no le interesaba seguir o hacer lo que había más allá. Nos enteramos por que había algo que hacer aparte de llegar a Raftel y convertirse en el rey de los piratas, que Roger no iba a poder completar por su enfermedad, y que esperaba a alguien con esa letra en su nombre para que pudiera hacer lo que él no pudo. Sobre la voluntad. Esto es en efecto una habilidad que tienen los provenientes de Raftel, la habilidad de hacer aliados a cualquiera, aunque sean tus enemigos, la habilidad de desafiarlo todo, desafiar todo lo establecido. Querer ser el rey de los piratas no quiere decir ser el más poderoso, con la flota más grande y más fuerte, nada por el estilo, sino el hombre con más libertad del mundo. Es curioso,
Pues para citar lo siguiente debo hacer referencia a una nota bíblica. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Puede ser que en esto esté basado. El hombre más libre del mundo, el rey de los piratas, es aquel que conoce toda la verdad del mundo. Solo aquellos que estuvieron con Roger en su barco saben la verdad. Y Gorosei, aunque con estos tengo mis dudas, Shirohige, quien le escuchó a boca de Roger, saben todo sobre esa voluntad. Hay una teoría que dice que la tripulación de Roger se separó para buscar a aquel que tuviera la voluntad de este, que todos se separaron y se ubicaron en zonas por donde aquel con la voluntad debería pasar, y que en efecto Chance le dio el sombrero a Luffy. Fue para marcarlo, que esa fue la última voluntad de su capitán. Yo la verdad, aunque la teoría es muy buena, no la creo. Roger, siendo el hombre más libre del mundo, no limitaría así a sus nakamas. Todo lo que hicieron lo hicieron movidos por la propia voluntad de Luffy. Chance le dio a Luffy el sombrero de paja porque Luffy decía lo que su capitán, no porque Roger le haya dicho que se le diera al elegido. Asimismo, Roger se lo dio a Chance mucho antes de este morir por alguna razón. Puede ser la misma que la de Luffy, porque Roger en efecto se haya visto identificado con Chance, o haya recordado algún nakama de él viendo a Chance. Por esto mismo Rey le ayudó a Luffy, no porque fue un mandato de su capitán, sino porque éste quería ayudarlo. La muerte de Roger era un hecho, por eso decidió darle el mejor uso y dejar iniciada la gran era de la piratería. Así, si alguien heredaba la voluntad de los T, no la voluntad solamente de Roger, de seguro que iniciaría este viaje movido por la aventura, como lo hizo él, como lo hizo Luffy. Por eso Barba Blanca le dijo a Barba Negra que no era él al que Roger esperaba. ¿Qué otro acto de voluntad podemos ver de los T? El de Portagas T. Rogue, la madre de Ace. Esta retuvo a Ace en su vientre, solo con su voluntad durante 20 meses, sin usar ningún tipo de medicamento ni nada por el estilo, solo porque este corría peligro sin el nacer en ese momento. Sin importar el bando en que se encuentren los T, mueren con una sonrisa, como si el mismísimo cielo se le abriera. Pienso que la voluntad de los T es la voz de sus antepasados, aquellos que decidieron ignorar las advertencias y seguir haciendo lo que sea que hicieran, solo por esa libertad con la que nace todo ser humano. ¿Qué hay de Chance? Con un poder militar lo suficiente, conoce la historia y presumo que si fue a Raftel con Roger, debe de saber cómo llegar. ¿Por qué no ha ramado el título? Me imagino que son por las mismas razones que Barba Blanca. Estos dos se han dedicado a hacer del Nuevo Mundo un lugar menos peligroso para las personas normales. Por ejemplo, la isla Gyojin, siempre atacada hasta que Shirohige puso su marca en ella, sin ningún pago a cambio. ¿Qué hay de esa habilidad suprema de escuchar la voz de todas las cosas? Esa habilidad que nos reveló Rayleigh y que en efecto tenía Roger, fue lo que permitió conocerlo todo. Si bien nos enteramos que el padre de Momonosuke fue quien llevó y leyó los poneglyphs para llegar a Raftel, una vez allí fue capaz de escuchar con esta habilidad todo lo que la isla tenía que decir. Pero, ¿qué significa esto? Escuchar la voz de todas las cosas. En efecto, es eso, escuchar la voz de todo. Más claro de ahí no podría estar. Pero, ¿qué hay en Raftel que necesita ser escuchado? El One Piece, obviamente. Pero, ¿qué diablos es esto? ¿Y qué tendría que contar o decir sobre esos 100 años en blanco? Muchos han dicho que en efecto el One Piece es un proyecto para unificar todos los mares, destruyendo así el Red Line para poder hacerlo. Pero, no creo que sea así. Aunque no pueda dar una mejor explicación, según lo que hemos visto, el perfil de los reyes de los piratas es uno totalmente desinteresado, por ende no puede ser un tesoro descomunal como muchos imaginan, aunque debería tener en parte algo de esto. El One Piece, para mí puede ser un tipo de poneglyph que no tenga escritura, que contenga una voz que solo aquel capaz pueda escuchar. También podría estar el motivo por el cual empezó la guerra hace 800 años, y son el mayor avance tecnológico de todos los tiempos, las Akuma no Mi. En efecto, en esta isla podría encontrarse dicho árbol, aquel donde nacieron en un principio todas las Akuma no Mi, que los 20 reinos en un principio decidieron que querían este poder para ellos, y que los T, viendo la malicia que esto tenía y el mal uso que podían darle, se negaron, y se desató la guerra. Ya sabemos, el ciclo de vida de una Akuma no Mi. Cuando el usuario muere, esta pasa a la fruta más cercana, y como la mayoría de las personas de Raftel eran usuarios, explicaría cómo se disiparon en todo el mundo. Y en ese mismo sentido, el nombre
fue dado por el mismísimo gobierno mundial para evitar que las personas comunes y piratas se hicieran con él y quedara reservado para sus filas. Si me dijeran que eres una fruta del diablo, antes de saber que era una, de seguro no la comería, porque es una fruta del diablo. Como un punto podemos agregar, existe una enciclopedia que detalla la habilidad de cada fruta. Tanto Sanji como Kurohige y Kaku han hablado de la existencia de esta. No detalla quién es el creador de este libro, pero a menos que seas una persona con mucha información detallada sobre las frutas que aparecen y que no han aparecido en la serie, podrías crearlo. De no ser así, este podría ser una especie de material de trabajo de los creadores de las Akuma no Mi, o de aquellos que en Raftel se dedicaban a estudiarlas. Recuerden que les dije que el gobierno mundial quería las Akuma no Mi, y si estos podían saber qué poder tenía cada una de ellas, podría hacerse con las mejores, como pasa con el caso de los almirantes. Otra teoría que puede ser desprendida de esta es que Raftel podría ser una isla viviente, y que le cuente a aquel que sea capaz de escuchar la historia. Cualquier teoría que intentemos explicar esto es válida, pues no tenemos ni puta idea de lo que en efecto podría ser One Piece y lo que se encuentra en Raftel. Y en este sentido, si puede ser que la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas sea una capacidad heredada por los Teeth, estos tengan mayor probabilidad de convertirse en rey de los piratas. Por eso, los más grandes rivales de Luffy serían dos: Marshall D. Tish o Kurohige, como prefieran, y Trafalgar D. Waterloo, por obvias razones, y son dos seres muy inteligentes. Sin miedo a equivocarme, son los únicos piratas que llevan la D en sus nombres, aparte de Luffy. Ambos han demostrado tener un gran interés en ser el rey de los piratas y cada uno sigue su propio rumbo sin arrepentirse de nada. Es como si ambos tuvieran esa voluntad que tiene cada uno de los que porta la T en su nombre. Si el video te ha gustado, por favor, deja un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a esto si aún no lo has hecho. Nada, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez.